Gracias por quedarse y vamos a hablar de un tema que es apasionante. Lo decía en el comienzo del programa, porque claro, el otro día cuando yo hablaba con mi amigo Martín Rodríguez del tema, me decía, ojo que una cosa, uno cree que es antimonárquico, es federal, es antimonárquico. ¿Cuál es la historia? Claro, pero de repente, mañana domingo, hay también un acto electoral plebiscitario, aunque no necesariamente tienen que continuar con el rumbo de lo que las urnas digan, en el sur de Brasil. Santa Catarina, Paraná, 3 estados que de repente van a ir también porque dicen Brasilia no. Y un poco lo que decía hace un rato es eso, o sea, siempre existe un unitarismo que hace que Buenos Aires, capital federal, en desmedro de todo el resto del país. También lo hacemos nosotros, Salta capital en desmedro del interior de la provincia. También lo hace Cerrillos en desmedro de su hermano menor del departamento que sería La Merced, o Salta capital en desmedro de San Lorenzo. Existe esa tendencia de alguna manera. Ahora, qué cosa extraña, yo siempre dije, es cuestión monárquica, es cuestión de esto, que los reyes de repente, sí, todo vale, me caso con tal y con esto arreglamos y acomodamos la historia, pero Brasil no hay monarquía, y hay broncas con respecto a Brasilia. Y si uno va, por ejemplo, a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ves un montón de gente, no es aislado, un montón de gente con una remera donde aparecen los 3-4 departamentos de la Media Luna de Plata, ¿no es cierto? Y te dice, esta es mi patria, carajo. O sea, en desmedro de todos los otros departamentos donde según ellos están los indios. Por ende, esos no se hacen cargo de ellos. Los otros no son bolivianos, los únicos bolivianos son ellos. O sea, que de repente esto que no pasó acá en nuestro país. La última vez que alguien habló de romper el federalismo fue acá en Salta, Roberto Romero, si mal no recuerdo, cuando fue el intento de golpe de Estado, algo raro que hizo Aldo Rico. Luego en Democracia Intendente y este tipo de cosas, donde él dijo que, ojo que somos capaces de romper el pacto y que Salta no esté integrando a la República Argentina. Pero claro, esto es un movimiento que no es Cataluña, ya no es solamente Inglaterra, sino que pareciera ser que va a pulular como una pandemia en distintas partes del globo. Dije, el que más entiende del tema, Martín Rodríguez, aquí conmigo. Martín, muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? No soy el que más entiende, pero bueno, porque acá estás planteando unas cuestiones bastante profundas sobre constitucionalismo, ¿no? Y democracia, además de política internacional como la manejamos nosotros. Claro, pero vos sabés que, por ejemplo, escuchaba con mucha atención el tema que señalaba que este gobernante catalán puede ir preso. Exacto. Dicen, va a ir preso, es lo que después en la negociación vos sabés. Claro. O sea, nosotros somos hijos de ellos. Por sedición. E inclusive va a tener que pagar las multas respondiendo con su propio pecunio. Claro. O sea, esto es algo totalmente raro para nosotros. Las consecuencias que tiene todo esto son muy grandes y muy graves, ¿no? No solamente de lo que ya se ha hecho, sino de aquello que se podría llegar a hacer. Digamos, estamos grabando, ¿no? Pero estamos saliendo sábado, el martes, digamos, porque se pospuso la reunión del Parlamento catalán, mejor dicho, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Constitucional Español, digamos, anuló el plenario del Parlamento que se va a hacer el lunes y un poco se los pateó al martes a esta reunión, donde en la agenda del Parlamento no está el tema de la declaración de independencia, pero hay algún partido, el partido catalán, socialista catalán, que es independentista, dice que sí, que lo van a meter. Y Puigdemont, el presidente de la Generalitat o de la Autonomía de Cataluña, dice, bueno, el martes ya va a ir al Parlamento a explicar la situación y no se sabe, ¿no? La viene pateando, ¿no? Puigdemont la viene pateando porque supuestamente, de acuerdo a lo que había manifestado antes del 1 de octubre, al día martes de la semana siguiente ya iba a declarar la independencia, y me parece que se está dando cuenta que no hay apoyo. No hay apoyo más allá de esos votos casi seguros
que 30%, se dio en el 35%. El 90%, pero el tema es aquí. No, pero digo de la... Claro, de la población, ¿no? De la Tenemos una población. población de 7 millones de habitantes allí en Cataluña, más de 5.400.000 personas podían votar, es decir, estaban empadronadas para votar, Claro. pero votaron 2.300.000, con lo cual sí, Claro, no es eso un número. representa el 30%. Y hay que tener muy en cuenta que era un plebiscito declarado ilegal por el Tribunal Supremo Constitucional Español, con lo cual aquellos que fueron a votar, y en esa situación además también de violencia y de la policía, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, digamos, los que fueron a votar obviamente eran los independentistas. Aquel que estaba en contra, o el que está en contra no iba, porque además justamente apoya al gobierno español y dice esto es ilegal, entonces ¿para qué va a ir a votar? ¿No? Ahora, hablamos de Cataluña, pero yo también te podría hablar de Países Vascos, también te podría hablar de los gallegos, también, claro, estamos hablando de que no es solamente el tema de catalán, eso también eso es podría lo más llegar... importante y lo más preocupante para la Unión Europea, ¿no? Cuando hablamos de la Unión Europea estamos hablando para Bruselas, donde está el Consejo Europeo, que digamos sería el ejecutivo de la Unión Europea, y también hablando del Parlamento Europeo en Estrasburgo, ¿no? Es decir, porque básicamente si nos ponemos a ver un poco de historia, pero que no nos vayamos a la Edad Media, vayámonos simplemente a mitad del siglo XIX, tenemos que Europa se constituye, los países europeos se constituyen a partir de comunidades, ¿no? La integración alemana, es decir, la Alemania que conocemos hoy en día, digamos, va a surgir con imperios. Bismarck, ¿no? Con el canciller otomano Bismarck, que era de Prusia y que va a ir con sus alianzas y guerras y alianzas, va a congeniar lo que es Alemania recién para 1860. Recién para 1870, Italia es lo que nosotros conocemos hoy como Italia. Era una península llena de principados, ciudades, estados, ducados y demás, que desde Cerdeña, Víctor Emanuel II, digamos, con también su ministro, digamos, de Relaciones Exteriores, ministro de Guerra en realidad, va a ir integrando. Pero además tenemos ahí en Italia una cuestión particular. Por un lado, los monárquicos que iban expandiéndose desde el norte, y por otro lado Garibaldi, ¿no? Desde el sur, que era republicano, también buscando la unidad italiana, pero con un objetivo diferente. Uno, una república, y el otro, una monarquía. Y se encuentran los dos en Roma. Tienen que intervenir Francia. Y en Roma, ¿quién estaba? El Papa que tenía muchos territorios, ¿no? O sea, los territorios papales eran una buena porción de Italia. Y allí Francia interviene, y allí Garibaldi se retira, y finalmente se produce la unificación italiana bajo, digamos, el rey de Cerdeña, que pasa a ser el rey de Italia, Víctor Emanuel II, sin el reconocimiento del papado, ¿no? Recién eso va a ser con Mussolini, ¿no? En 1929, con el tratado de, a ver si te acordás, se me salió en este momento, de Letrán. Con el tratado de Letrán, recién allí es que el Estado Vaticano, o el Vaticano, que ahí se convierte con Estado Vaticano, reconoce a Italia. Con lo cual estamos diciendo que estos estados son nuevos, ¿no? Cuando hablamos de Europa, uno piensa en la Edad Media y demás, pero en realidad los estados modernos son bastante nuevos. Con lo cual los sentimientos nacionalistas que pueden existir también, digamos, son importantes. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con cierta legitimidad, ¿no?, de constituirse en ese estado. En un estado como para poder afrontar todos aquellos desafíos que traía consigo también la modernidad, ¿no? La revolución industrial, las cuestiones económicas, la cuestión de mantener una administración pública. Y esos son los desafíos que se le plantean a Cataluña, y que yo creo que la mayoría de la gente de los catalanes no lo está viendo, no se da cuenta, como así tampoco lo hicieron los británicos cuando votaron el anteaño ya el Brexit. No se dieron cuenta de los desafíos que iba a tener que afrontar y lo que va a tener que afrontar Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. Y esto es importante porque cuando uno dice, bueno, está bien, por el idioma, por la cultura, es populista, ¿no? Es muy lindo hablar de independencia, a todos nos gusta la independencia, pero la independencia tiene una serie de obligaciones que hay que ser maduros para afrontarlas. Y tenés que tener espaldas económicas. Y espalda económica. Y allí entonces me parece que Juntos por el Sí, que es el partido del presidente catalán, y de los otros partidos, no le están diciendo la verdad a la gente, ¿no? Están hablando de populismo y la gente está diciendo por el idioma.
el idioma catalán. Y la verdad que no hay catalanes que sean apaleados o presos por hablar catalán, ¿no? Cuando uno sigue un poco España, y a mí me gusta mucho escuchar la radio española todos los fines de semana, si uno pone, las radios en Cataluña hablan catalán, ¿no? Es más, la Radio Nacional Española, que vendría a ser algo así como la TV pública, pero que tiene canales y radios en cada una de las autonomías, allí en Cataluña, esta radio que es de España, se transmite en catalán. Y la televisora nacional española en Cataluña se transmite en catalán. Y la enseñanza es en catalán. Y los carteles en Cataluña, en Barcelona y demás, están todos en catalán. Y también en español. Y muchos carteles están solamente en catalán. Hay diarios que se editan solamente en catalán. Uno entra al diario El País y puede optar por leerlo en español, en castellano, en catalán o en portugués, ¿no? Entonces uno dice... Sí, es una historia media complicada, porque por ejemplo, se me ocurre preguntarte, trazando un paralelo muy latinoamericanista, con respecto a Paraguay. En Paraguay también vos podés en la universidad acceder a, quiero estudiar medicina, pero quiero estudiar en guaraní, claro. Y lo podés hacer. Pero sin embargo nunca se intentó que, por ejemplo, los pueblos originarios guaraníes digan, no, pero para acá, claro, bueno, volteamos Paraguay esto. Siempre yo también lo presento como un ejemplo de una mayor integración, ¿no? de esta cuestión de los españoles con el pueblo guaranítico, ¿no? Donde se han fusionado, ¿no? El paraguayo está orgulloso de sus raíces guaraníes, mucha gente habla, ¿no? En guaraní. ¿Los jesuitas habrán tenido algo que ver en esto? Y me parece que sí, justamente allí las misiones jesuíticas fueron muy importantes porque básicamente integraron, ¿no? Y además claro. Lo trataron desde el mismo inicio a los pueblos guaraníticos de una manera como seres humanos, ¿no? Como personas, claro. Y le dieron educación, algo que el resto no le dio, porque claro. El resto, digamos, hasta mismo dentro de la Iglesia Católica le pueden haber dado, lo pueden haber protegido, pero educarlos, enseñarles a pensar, a cultivar el arte, la agricultura y demás, no lo hicieron, ¿no? Claro. Entonces, nunca nos olvidemos que Hobbes únicamente se podía enseñar en la Universidad Jesuítica de Chuquisaca, ¿sí? En otros lugares claro, la iglesia no quería, ¿no? No quería. Bueno, pero los jesuitas son especiales, ¿no? Entonces, son especiales, sí, por supuesto que sí. Pero volviendo a Europa y esto que te digo de mañana domingo que va a pasar en Brasil, en el sur de Brasil, ahí ya me desoriento, porque ahí ya no es cuestión de reinado, acá no tenemos que hablar de Pedro. Acá no se habla de dinero, ¿no? Acá claro. Lo importante es que justamente en ese populismo tratan de desviar la atención, me parece que en el fondo es la cuestión económica, la cuestión de dinero. Pero en Cataluña uno dice, ya van a ver lo que les viene, porque es otra situación. Sí, sí. Cuando hablabas vos de Santa Catarina, Mato Grosso Sur y demás, estamos hablando de la media luna rica del Mercosur, ¿no? Que se extiende, ¿no? Desde el sur de Brasil. Brasil austral, que le dicen ellos. Exactamente, se mete por la Argentina, Misiones y demás, pero llega a la pampa húmeda argentina y la parte rica del Mercosur. Es lo mismo que le pasa a Cataluña. Dicen, nosotros aportamos mucho, ¿no? Del PBI, de las exportaciones, de la recaudación fiscal, y después nos llega muy poco. Y además, ¿qué dice? Bueno, la plata va a otros lugares más pobres, el nordeste brasilero, ¿no? La zona del Amazonas es súper pobre y el interior brasilero es muy pobre. Pero además dicen, no saben usar el dinero, porque hay mucha corrupción, porque parecen ser agujeros negros, que es verdad. Son agujeros negros que se pone dinero y después dice, ¿dónde está la infraestructura? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el desarrollo? Y eso un poco los catalanes se lo están diciendo a lugares como Extremadura, a lugares como Andalucía, ¿no? Que dicen, nosotros ponemos dinero, llega después muy poco, en la cuestión así como una cuestión de coparticipación, pero en estos lugares después vemos que salta la corrupción, que viven de fiesta, que hacen mal gasto del dinero, porque hacen, no sé, fiesta de, se gastan millonadas, y en las escuelas no está, en los hospitales no está, entonces dice, deberían ellos, que son, ser más ¿no? austeros con el uso del dinero y ponerlo en el desarrollo para llegar a, porque de última vez es el principio, ¿no? Ahora, Martín, ¿por qué, por ejemplo, nosotros, lo que vos me estás diciendo, si yo no te dije Brasil al comienzo, yo te podría decir ahora, estamos hablando de Buenos Aires y Capital Federal, pero ni nosotros pensamos en echarlos a los porteños y a los bonaerenses, ni ellos piensan en abrirse solos. La verdad no necesitamos de ninguno de ustedes, nosotros podemos hacer. Yo el otro día veía números
Y la primera provincia en producción mineral es Buenos Aires. Puedes decir, no, si no tiene cerros, ¿cómo? Sí, ¿por qué? Porque saca, por el tema de lo que sacan del Río de la Plata, ¿viste? De arena. Con lo de arena implica mayor cantidad de plata que lo que puede producir Mendoza, La Rioja, Catamarca. O lo que pagan en impuestos. Por ¿no? ejemplo. Ahí son unas cuestiones. Por eso te decía, allí cuando ya comenzamos a desgranar un poquito más el tema y decir, bueno, a ver, acá las empresas mineras vienen, pagan muy pocos impuestos, son transnacionales, se llevan los recursos naturales y pagan pocos impuestos, ¿no? Obviamente que los minerales que se sacan de acá de la cordillera son mucho más valiosos de la arena que va a salir del Río de la Plata. Pero bueno, es como justamente se ha hecho el Estado, o sea, nosotros estamos juntos con Buenos Aires, pero desde 1816 hasta 1860 hubo guerras internas en la Argentina. Estamos hablando de casi 50 años de unitarios y federales, de constituciones que surgieron y después no se aplicaron a media, unitaria de 1824. Estamos hablando de 7 años en que la Confederación Argentina estuvo separada de Buenos Aires. Claro, la capital federal fue Paraná. Exacto, y Buenos Aires como provincia ejercía como Argentina y tenía sus representaciones en el exterior también. Claro. Y allí el tema era también los ingresos por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Puerto de Buenos Aires o Puerto del Río, o de Puerto del Río de la Plata o Puerto del Río Paraná. La última, y hagamos un poco de futurismo. ¿Cómo termina el tema de Cataluña? Mira, Cataluña yo creo que van a seguir pateándolo el tema y esperemos que no se agrave más la situación. Mira, justamente el comisario europeo de finanzas, comisarios europeos son como los encargados de coordinar entre 28 países que todavía son las cuestiones de finanzas, de medio ambiente, de derechos humanos, son como delegados del Consejo Europeo. Ya mencionó en el día jueves sería que es posible una guerra civil. Si esto la siguen, puede darse una guerra civil. Porque allí tenemos la Guardia Nacional, la Policía Nacional que responde al rey. No al rey, ¿no? Claro. Responde al poder gobierno central, digamos, o a España. Rajoy. O a España. Y después tenemos los mozos de escuadra, que son la policía local, que es, digamos, responden a... básicamente quedaron en rebeldía por no acatar la ley y lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, y justamente en el día viernes, digamos, fue a declarar el jefe de los mozos de escuadra por, como te decía hace un ratito, no subversión, sino por sedición. Sí. Por sedición, que nunca se había dado en España ese cargo. Puede ser 15 años de prisión. Como vos decías también, Puigdemont puede ir preso porque desobedeció la ley. Ahora el tema es que también, digamos, directamente el Congreso, por pedido de Rajoy, el presidente, podía declarar, digamos, un estado de excepcionalidad y así entonces mandar un gobernante desde Madrid, ¿no? Pero yo creo que está esperando de alguna forma que le acerquen la gorra a Puigdemont como para que él diga, bueno, sí, está bien, acepto y listo, porque creo que se fue demasiado de boca y es complicada su situación. Allí Rajoy lo que sí podemos decir es que no tuvo un diálogo directo con Puigdemont, ¿no? Allí lo que fue, él sí acudió, está bien lo que hizo de acudir al Tribunal Supremo Constitucional, pero después siempre habló frente a las cámaras, los discursos y demás, pero no habló con el presidente de Cataluña, que es lo que un poco le estaban pidiendo, un diálogo más directo, claro, para modificar la Constitución, que ya ha perdido legitimidad y demás, entonces dar mayor autonomía, pasar a un Estado federal que puede darse dentro del mismo reino, ¿no? Claro. La conjugación. Por eso ahí está la situación, que no es lo mismo, digamos, lo que es Salta con respecto a lo que es Cataluña internamente dentro de España. Nosotros somos un país federal, nosotros tenemos nuestra propia Constitución que nos la damos nosotros mismos. Obviamente, de acuerdo a la Constitución Nacional, no puede ir en contra. En cambio, las autonomías, su Constitución después tienen que pasar por el Congreso Nacional. Y eso es lo que ha exacerbado el ánimo, porque ellos hicieron un cambio constitucional, digamos, tipo 2009, de la Constitución de la autonomía, y con muchos cambios importantes, pero después, cuando fue revisada, le sacaron todo y le dieron una Constitución casi similar a la anterior, y eso levantó, ¿no?, el sentimiento nacionalista catalán. Martín Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muy claro lo suyo.